Bienvenido una vez más a Siguiendo la Verdad. Nuestro propósito con este espacio es exponer la verdad de la palabra de Dios. El texto para hoy lo encontramos en Mateo capítulo 9, de los versículos 9 al 13. Y la pregunta que nos hacemos al leer este texto es la siguiente: ¿para quiénes es el llamado de Jesús? Leamos lo que la Biblia nos dice. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». En este pasaje encontramos dos acontecimientos que tienen lugar. El primero es el llamado de Jesús a este hombre llamado Mateo, que según el texto entendemos que es un publicano, es decir, un recaudador de impuestos. Lo segundo que encontramos es la cena que Jesús tiene con Mateo y con muchos otros publicanos y pecadores, y la consecuente confrontación de los fariseos. Ante esta confrontación, Jesús anuncia claramente a quienes ha venido a llamar. El pasaje inicia, como decíamos, con el llamado que Jesús le hace a Mateo, mientras éste se encuentra, dice la Biblia, en el banco de los tributos públicos. Mateo era un hombre judío, cuyo oficio era recaudar impuestos para el Imperio Romano. Los publicanos, al colaborar con el enemigo opresor, se consideraban como traidores a su propio pueblo, pues extraían de los judíos tributos para financiar la administración imperial. Además, era normal que bajo la protección del ejército de ocupación cobraran precios exagerados, practicaran la extorsión y se hicieran ricos a expensas de los demás. Como consecuencia, vivían entre dos mundos sin poder integrarse bien en ninguno de los dos. Por un lado, apoyaban el régimen romano, pero sin ser aceptados por la buena sociedad imperial, y sus extorsiones y abusos los excluían, lógicamente, de la buena sociedad judía. Sus relaciones se formaban principalmente con otros sectores marginados de la sociedad. Por algo, lo de los publicanos y pecadores suele encontrarse juntos en el Nuevo Testamento. Mateo con seguridad se encontraba dentro de ese grupo de personas marginadas por la sociedad judía de aquella época. Sin embargo, Jesús se acerca para llamarlo, y él obedece al llamado de Jesús, y dice el texto que él se levantó y le siguió. Jesús no solamente fue capaz de llamar a uno de esos pecadores, sino que además, más adelante, se sentó a la mesa con ellos, junto con sus discípulos. El texto nos dice que muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con él. Esto llamó la atención de los fariseos, que no podían aceptar que Jesús se sentara a comer con publicanos y pecadores. Jesús finalmente les dice que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Hay un contraste claramente marcado en este pasaje. Por un lado están los sanos y enfermos, justos, pecadores y fariseos
y publicanos. No es que a Jesús no le importe o no le incomode el pecado, sino todo lo contrario. Es que Él ha venido con autoridad para perdonar esos pecados. Solo Jesús es el médico que puede sanar a los enfermos, el justo para justificar a los pecadores. Solo Él. Jesús mostró claramente este contraste con una parábola que más adelante en la narración de los evangelios encontramos acerca de un fariseo y un publicano. Y podemos leer esta parábola en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, donde nos dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús entonces les dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola nos deja claro por qué es que Jesús no vino a llamar a justos, y la respuesta es: porque ninguno es justo. El fariseo es la figura de aquel que confía en sí mismo para justificarse delante de Dios. Confía en su propio juicio, en sus prácticas religiosas y en su perfección exterior, cuando en realidad nada de lo que haga será suficiente. El publicano, por otro lado, se acerca a Dios reconociendo su condición espiritual y pide su misericordia. Jesús tiene un lugar en su mesa para pecadores que reconocen su condición y no solo perdona sus pecados, sino que los llama para que sean sus discípulos. Damos gracias a Dios que el llamado de Jesús es para pecadores, sino ¿qué lugar habría para ti y para mí dentro de sus discípulos? Lo segundo que podemos ver es que Jesús no solamente vino para salvar, para rescatar y para perdonar pecados, sino que vino para llamar. Y ese llamado es a seguirle, a ser su discípulo. Esto lo vemos en el llamado de Mateo. Jesús le hace un llamado a seguirle, pero para seguirle como su discípulo, primero es necesario el arrepentimiento. Y Mateo ejemplifica para nosotros el arrepentimiento, puesto que ante el llamado de Jesús, Él se levanta, deja todo atrás y le sigue. Es un cambio de dirección, es un abandono de la vieja vida para seguir a Jesús. Por último, el discipulado al que Jesús nos llama involucra anunciar a otros estas buenas noticias. Otra vez vemos esto en el que ahora es un discípulo de Jesús, en Mateo. Sabemos por el Evangelio de Marcos y Lucas que fue Mateo el que organizó esta cena para invitar a muchos de sus amigos publicanos y pecadores, para que conocieran a este Jesús que había cambiado su vida. Y dice la Biblia que muchos de ellos siguieron a Jesús. Aquí vemos al discípulo en acción, extendiendo ese llamado de Jesús a otros. Un dato interesante que podemos ver y que podemos leer en el Evangelio de Mateo más adelante, cuando él hace el listado de los 12 apóstoles de Jesús,
A diferencia de lo que podemos encontrar en Marcos y Lucas, Mateo se describe a sí mismo como Mateo el publicano. Es decir, que Mateo ha dejado atrás su vieja vida, pero no oculta de dónde lo llamó Jesús, como un testimonio para otros pecadores, de tal manera que se acerquen confiadamente al Señor. Tú y yo, como discípulos de Jesús, somos llamados de igual manera a anunciar a otros las virtudes de nuestro Salvador, sin necesidad de mostrarnos como personas perfectas que confían en sí mismos para ser aceptados por Dios, sino como pecadores redimidos y perdonados por aquel que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. De esta forma, de esta manera, las virtudes de nuestro Salvador resplandecen con mayor belleza. Tal como lo dijo el escritor inglés Chesterton, que la iglesia es el hospital de los pecadores, no el museo de santos y perfectos. Para concluir, el Señor nos dice en palabras del apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:19, que el propósito de nuestro llamado como pueblo escogido y adquirido por Dios es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó cuando estábamos en las tinieblas de nuestros pecados para traernos a la belleza de su luz admirable. Hoy Jesús está llamándote a que pongas tu confianza en Él y que sin dudar te levantes para seguirlo como uno de sus discípulos. Que Dios te bendiga.